Buen día, amados hermanos y amigos. Es muy grato volver a reunirnos en grupos pequeños, una semana más, en la que Dios tiene preparado lecciones y desafíos para nuestras vidas. Hoy estaremos nuevamente hablando sobre el tema más allá del sufrimiento, Jesús y María Magdalena. Todos conocemos el sufrimiento, nadie puede escapar de él. Algunos sufren en el cuerpo, otros en las emociones y otros en su familia. Otros llevan heridas tan profundas que nadie puede verlas. El sufrimiento tiene la capacidad de hacer que una persona pierda las esperanzas, cuestione el amor y existencia de Dios y hasta dude de los propósitos divinos para su propia vida. Sin embargo, la palabra no nos oculta el dolor. Al contrario, nos muestra rostros humanos que sufrieron intensamente, pero cuyas historias no terminaron en la tumba. Hoy nos acercaremos a la vida de una mujer que conoció el abismo del quiebre emocional, el quiebre espiritual y físico, María Magdalena. Su vivencia nos enseñará que el sufrimiento no tiene la última palabra. Cuando Jesús entra en una vida, el dolor deja de ser un muro y se convierte en un puente hacia algo mayor. Por esto, el Espíritu Santo nos enseñará que hay una geografía espiritual diseñada por Dios para nuestras vidas. Un territorio que se encuentra precisamente más allá del sufrimiento. Y lo primero que vamos a ver acerca de María es que ella conoció el sufrimiento profundamente. En San Lucas capítulo 8, verso 2, se dice María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. El término salido es la palabra que revela una verdad poderosa. Lo que había estado dentro de ella ya no estaba allí. Lo que le había atormentado había perdido autoridad sobre su vida. María tuvo un pasado terrible. El Evangelio no intenta ocultarlo. Había sido una mujer profundamente afligida por fuerzas espirituales destructivas. En la numerología bíblica, el 7 representa la totalidad o la plenitud. Esto nos indica que el sufrimiento de María no era una tristeza pasajera, era un estado de cautiverio total. Ella experimentó el quiebre de su mente, el dolor crónico en su cuerpo, el rechazo social, el aislamiento y una desconexión espiritual absoluta. Cuando Jesús apareció, aquello que parecía permanente tuvo que salir. Muchas personas se sientan hoy en las iglesias o caminan por las calles, sintiéndose bajo el peso de sus propios 7 demonios. Quizás hoy no lo llamemos posesión, pero lo vemos manifestado como una depresión severa que paraliza, un trauma del pasado infantil que no sana, una adicción que destruye familias enteras, un matrimonio en ruinas o una crisis de ansiedad que no te deja respirar por las noches. Hay quienes creen que nunca cambiarán. ¿Por qué? Porque han sufrido demasiado tiempo. Algunos dicen, siempre he sido así, toda mi familia fue así, toda mi vida ha sido una lucha. El sufrimiento profundo te hace creer una mentira, te convence de que tu identidad actual es tu dolor definitivo. El sufrimiento puede haber entrado en tu vida, pero no tiene por qué quedarse para siempre. María era conocida como la que tuvo 7 demonios, pero el texto nos enseña que el sufrimiento es real, mas no tiene la última palabra cuando Cristo interviene. Lo que el enemigo quiere y quiso usar para destruir a María puede convertirse en nosotros en un testimonio de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué le ayudó a María? María permaneció cerca de Jesús en medio del dolor. San Juan capítulo 19, verso 25 nos dice que estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre, estaba también el apóstol Juan y María Magdalena. Ahora, el apóstol Juan pudo haber dicho que María estaba observando desde lejos, pero el pasaje menciona que ella estaba junto a la cruz. La palabra junto habla de cercanía, habla también de permanencia y fidelidad. María no estaba cerca de Jesús solamente cuando él hacía milagros, estaba cerca cuando todo parecía derrumbarse. Muchos estuvieron con Jesús cuando multiplicó los panes. Muchos estuvieron con Jesús cuando sanó enfermos, pero pocos estuvieron con él junto a la cruz. Por eso la verdadera fe se revela cuando Dios guarda silencio y aún así permanecemos junto a Él. Es muy fácil adorar a Dios cuando las oraciones son respondidas con un sí.
Cuando la economía familiar es estable y la salud abunda, es fácil adorar cuando todo va bien. Pero la verdadera madurez espiritual se mide por dónde te ubicas cuando el diagnóstico médico es adverso, cuando el negocio quiebra, cuando pierdes un ser querido. ¿Qué sucede cuando no hay respuestas? ¿Qué sucede cuando la oración parece no cambiar nada? ¿Qué sucede cuando llega una enfermedad inesperada? ¿Dónde te paras? ¿Huyes al aislamiento de la duda y desconfianza o permaneces al pie de la cruz? La madurez espiritual se prueba en el dolor. Todos los que son hijos maduros de Dios aprendemos que aun cuando no entendemos los cambios de Dios, permanecemos cerca de Él. ¿Cuál fue ahora la actitud de María? María lloró, pero no se quedó atrapada en el dolor. San Juan capítulo 20, verso 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y estando llorando se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Este texto repite de manera intencional la palabra llorando. El llanto de María es el lamento de la pérdida total. Sentía que la oscuridad de su pasado amenazaba con regresar ahora que el libertador ya no estaba. Ella miró hacia el interior del sepulcro. El sepulcro representa el final, la pérdida, el monumento al fracaso de todas las esperanzas. María procesa su duelo de frente. No estaba disimulando, no estaba aparentando fortaleza, no estaba fingiendo, estaba llorando. Dios preserva esta actitud porque nos recuerda que el dolor humano no es pecado. Algunas personas y aún creyentes piensan que tener fe significa nunca llorar. Sin embargo, Jesús lloró. El rey David lloró. El profeta Jeremías lloró. Y el apóstol Pablo lloró. Y muchos otros personajes bíblicos. Las lágrimas no son ausencia de fe. Muchas veces son la expresión de una fe que sigue buscando a Dios en medio del sufrimiento. Dios no nos pide una fe humana, fría o de plástico, que sonríe falsamente ante la tragedia. Si tienes ganas de llorar por la traición, por la escasez o por el luto, hazlo. El mismo Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. El problema no es llorar junto al sepulcro. El peligro latente es mudarse dentro del sepulcro. Hay personas que llevan 10, 15 o 20 años viviendo dentro de la tumba de un divorcio, o están atrapadas en el dolor de una bancarrota pasada, o encadenadas a la amargura de un abuso sufrido en la infancia. Han construido su identidad alrededor de lo que perdieron. Pero también hay personas llorando por un hijo alejado de Dios, por una enfermedad, un divorcio, un duelo reciente, una crisis económica. Y Dios no ignora esas lágrimas. Pero el problema no era que María llorara, el problema era que estaba buscando entre los muertos al que estaba vivo. Y es por eso que Jesús la llama por su nombre. En San Juan capítulo 20, verso 16, dice que Jesús le dijo, María. Ahora, unos versículos antes, María ve a Jesús, pero sus ojos estaban nublados por las lágrimas y su mente estructurada bajo la lógica de la muerte le hacen pensar que es el jardinero. Ella le pregunta, ¿dónde han puesto el cuerpo? Jesús pudo haber hecho descender fuego del cielo o mostrar sus heridas resplandecientes para demostrar su divinidad. Sin embargo, decide usar el método más íntimo, pastoral y restaurador del universo. Pronuncia una sola palabra, su nombre, María. En el instante en que esa frecuencia de voz golpea los oídos de María, la estructura del dolor se desmorona. No era un jardinero, era aquel que la conocía desde el principio. Al escuchar su nombre, ella experimenta un giro absoluto de pensar. Se vuelve y exclama, Raboni, o maestro. Su sufrimiento no fue disipado por un argumento filosófico sobre el dolor, sino por la revelación de la presencia viva de Jesús. Dios no trata a las personas como números. Dios llama por nombre. San Juan capítulo 10, verso 3 dice, el buen pastor llama a sus ovejas por sus propios nombres. Ellas le escuchan su voz y Él las guía hacia afuera.
La voz de Jesús tiene el poder de devolver identidad a quienes el dolor ha confundido. En el peor momento de tu crisis, el mundo te etiqueta por tu problema. El enfermo, dicen, o el quebrado, o la divorciada, o la problemática. Pero Jesús rompe el ruido de las etiquetas del sufrimiento y te llama por tu nombre propio. Él te conoce íntimamente. La sanidad del sufrimiento comienza cuando dejas de escuchar las voces de tus temores, aún de tus médicos terrenales o de tus cobradores, y afinas tus oídos espirituales para escuchar al buen pastor que llama a sus ovejas por su nombre. Vivimos rodeados de muchas voces, las voces del miedo, la voz del fracaso, la voz de la crítica, la voz de las redes sociales, la voz del enemigo, pero la voz que transformó a María sigue hablando hoy. Cuando Jesús habla, la identidad reemplaza la confusión, la esperanza reemplaza la desesperación, la fe reemplaza el temor. Hoy Jesús está pronunciando tu nombre. Escúchalo por encima de tu dolor. Él está vivo. Por esto Jesús nos dice que más allá del sufrimiento hay una misión. En San Juan capítulo 20, versos 17 y 18, Jesús le va a decir a María, ve a mis hermanos y diles. Observemos que Jesús no le dice, quédate aquí llorando, María, o no le dice, regresa al sepulcro. María tal vez intenta aferrarse a los pies de Jesús, buscando quizás que las cosas vuelvan a ser como antes del trauma de la cruz. Pero Jesús le eleva la mirada hacia una nueva realidad histórica. Ve a mis hermanos y diles. Ahora, en la cultura del siglo I, el testimonio legal de una mujer carecía por completo de validez jurídica en un tribunal. Humanamente hablando, María era la persona menos calificada, según los códigos de la época, para llevar un mensaje legal o espiritual oficial. La palabra ve indica movimiento, pero también indica propósito e indica misión. Jesús transforma a una mujer quebrantada en una mensajera. La que estaba llorando se convierte en testigo. La que llegó buscando un cadáver se convierte en anunciadora de la resurrección. Muchas veces queremos que Dios elimine el sufrimiento y después nos use. Pero frecuentemente Dios utiliza precisamente aquello que hemos vivido, nuestras heridas, pueden convertirse en un ministerio. Tu historia puede convertirse en esperanza para otros. Tu prueba puede convertirse en un mensaje. Lo que te hizo llorar puede ser lo mismo que Dios use para consolar a otros. Dios no desperdicia el dolor cuando éste es puesto en sus manos. ¿Sufriste un cáncer que casi te cuesta la vida, pero el Señor te sostuvo? Más allá de tu sufrimiento, hay personas en los hospitales esperando que vayas a decirles que Dios es fiel. ¿Fuiste restaurado o restaurada de una profunda crisis emocional? Dios te capacita para ser consejero, consejera de aquellos que hoy creen que su única salida es tirar la toalla. El propósito final de Dios al sanarte del sufrimiento no es solo que te sientas cómodo o aliviado en tu banca dominical. El propósito es convertir tu dolor sanado en un mapa de rescate para otros. Tampoco tu dolor ya no es una cadena que te arrastra al fondo del mar. En las manos de Cristo se convierte en el micrófono a través del cual proclamas su gloria. Concluyendo, María llegó al sepulcro llorando, llegó pensando que todo había terminado, llegó enfocada en su pérdida, pero salió con una misión, con una esperanza y con un mensaje. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitado se encontró con ella, su sufrimiento dejó de ser el centro de su historia. Y aquí encontramos una verdad poderosa. Dios no solo nos saca del sufrimiento, sino que usa nuestro sufrimiento para bendecir a otros. Y Pablo lo va a expresar de esta manera, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Según de Corintios capítulo 1, verso 4. María
fue consolada por Jesús junto al sepulcro. Después de ser consolada, fue enviada. Y lo mismo hace Dios contigo y conmigo. El que ha sido restaurado puede restaurar. El que ha sido levantado puede levantar. El que ha sido consolado puede consolar. El que ha pasado por el valle oscuro puede guiar a otros por ese mismo valle. María nos enseña que el sufrimiento no es el final del camino. El sufrimiento puede convertirse en el lugar donde escuchamos nuevamente la voz de Jesús y descubrimos nuestro propósito. Por eso, el mensaje de este sermón no es simplemente que Dios nos ayuda a soportar el dolor. El mensaje es que en Cristo podemos vivir más allá del sufrimiento. Porque donde el mundo ve una tumba, Jesús ve una oportunidad de resurrección. Donde el mundo ve lágrimas, Jesús ve un testimonio en formación. Donde el mundo ve una víctima, Jesús ve un mensajero. Ahora te dejo con esta interrogante. ¿Qué piensas ahora del sufrimiento? Vamos a pasar a nuestros grupos pequeños para compartir preguntas y sea Dios bendiciendo y enseñándonos una vez más. Bendiciones.